foreman. Trouble on bench 5. Check on the nut tightener. Nuts coming through loose on bench 5. Attention, foreman. Section 5, more speed, 4-7. Relief man passing. Relief man passing. Quit stalling. Get back to work. Go on. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, buenos días para todos y todas. Iniciamos una nueva clase audiovisual con alguna particularidad en el día de hoy. Les quería avisar que el día jueves nos vamos a estar encontrando de manera virtual, ¿sí? A razón de esto, que ahora voy a explicar cómo,
en YouTube, yo les voy a dejar en el Sendra un link. En YouTube están subidas correlativamente todas las clases que les fui dando de forma virtual. A todos aquellos y todas aquellas que no hayan accedido, aprovechen estos días para poder visualizar las clases, quienes tengan la posibilidad, y en el encuentro virtual vamos a dar un concepto final de todo esto que venimos viendo y que nos encuentra también con la clase de hoy, ¿no? En el día de hoy. En esas clases, como decía, está correlativamente todo lo que fui dando, más lo que vamos a sumar ahora, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer esto? Por medio de una aplicación que se llama Hangouts Meet, que la pueden encontrar en el Play Store, mediante la cual yo les voy a enviar un link al mail que ustedes se tuvieron que armar por medio de los preceptores. Les voy a mandar un link desde mi cuenta de la escuela, y con ese link van a poder acceder al Hangouts, al meeting, a la reunión, y nos vamos a encontrar en grupos, ¿sí? de mitad del curso en un horario y la otra mitad del curso en el otro horario, para hacer más fluido el tránsito web, el tránsito por internet, y para tratar de organizar. Si después vemos que se puede juntar todo el curso en una misma clase virtual, lo haremos, pero estamos probando, todo está de forma gradual. Saben ustedes que de primer momento yo empecé a mandar estos videos, fue una manera de probar también, con algunos y algunas he tenido la oportunidad de charlar en cuanto a lo que son las clases, así que ahora vamos a dar un pasito más. Así que, como decía antes, quienes no han accedido a las clases, bueno, pueden hacerlo desde YouTube, que es un canal que habilitamos con el Departamento de Ciencias Sociales, bueno, con todos los profes que pertenecemos al área. A cuenta de esto, hoy vamos a darle continuidad a este contenido. La semana pasada habíamos estado viendo lo que tenía que ver con las formas burocráticas, cómo se organiza el trabajo, hablamos un poquito de Marx. Ahora, en el video inicial que tienen acá representado en este video, han visto el desarrollo de unas imágenes que por supuesto tienen que ver con una película muy vieja, pero que representa muy bien la figura de Chaplin en cuanto a lo que es el funcionamiento del capitalismo, ¿no? Esa relación entre tiempo y producción, que el otro día hablábamos un poquito en cuanto al desarrollo, ¿no? De lo que era la plusvalía, en donde el tiempo del trabajador estaba puesto al servicio de un producto y que en ese resultado final el margen de ganancia era bastante, permitía una acumulación de capital, pero no se trasladaba al salario de la persona que ejercía ese tiempo para producir. No se trasladaba en cuanto a un nivel de ganancia bastante equilibrado, ¿no? Entonces ahí viene este proceso de acumulación capitalista que conocemos hasta el día de hoy. Cromwell decía en algún momento que cuando uno genera, ¿sí? Cuando uno entiende, cuando un Estado entiende que los hijos pasan a ser necesidades, ahí se está hablando de capitalismo. Lo que quieren marcar básicamente es que cuando un Estado entiende que el hijo pasa a ser parte de la necesidad de producir para, entonces el Estado está entendiendo algo que está mal, ¿sí? Porque está hablando de un fenómeno de desigualdad que no tiene asidero, ¿sí? Porque un hijo no es una necesidad, ¿se entiende? Pero lo hacen pasar en el sentido de que está la necesidad de alimentar. No, en realidad el Estado tiene que ser el garante de la igualdad para que ese hijo no sea parte de una necesidad, ¿sí? Sino que sea parte de una dignidad igualitaria. Entonces, bueno, ahí hay una frasecita con la que yo quería entrar, con la que quería iniciar, que tenía que ver con esta, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy hablábamos de una nación histórica, ¿sí? Y decíamos, bueno, Marx entiende al Estado como un fenómeno de desigualdad. Entonces,
Por eso me había quedado dando vueltas esta frase y se las quería trasladar para este intercambio. Intercambio que vamos a tener en su conjunto en la clase audiovisual, que vamos a tener ida y vuelta, ¿sí? Donde vamos a participar todos y todas. Entonces, por eso decía, empiecen a conceptualizar todo, ¿sí? Porque vamos a dar un cierre a esa parte del contenido entre todos y todas, ¿sí? Un intercambio. Después yo les voy a pasar una guía con todas las pautas, pero bueno, para que vayan teniendo en cuenta de qué vamos a hablar, ¿sí? Vamos a hablar de la película Changeling, que es la que les pasé el otro día con Angelina Jolie, en donde ustedes van a analizar todo ese contenido dentro de lo que es la película, ya verán cómo, y donde también vamos a enlazar este contenido que yo les voy a dar hoy. Ese intercambio va a funcionar como una especie de mesa redonda. ¿Se acuerdan que en la primera clase yo les dije, miren que a mí me gusta lo de las mesas redondas y eso va con nota? Bueno, acá, ¿sí? Yo todo lo que ustedes me van mandando lo voy recibiendo y voy anotando cómo fue llegando, qué contenido tocaron, ¿sí? Por eso, como decía la otra vez, estoy haciendo mucho hincapié en también entender cuál es el esfuerzo que le están metiendo al trabajo, ¿no? Entonces, bueno, teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta esto que voy a dar, el día jueves, que nos encontramos en mesa redonda, para mí sería funcional como eso, vamos a debatir la película, ¿sí? Pero desde todo el contenido que vinimos viendo hasta hoy, ¿sí? Si ustedes fueron siguiendo las clases, las actividades, es, ¿sí? Una charla lo que vamos a tener. ¿A qué vamos con esto? Bueno, que hoy, dentro de todo ese marco que nosotros venimos armando, desde lo que es el Estado, desde lo que es la ciudadanía y la participación ciudadana, una participación activa, pasiva, política, de todos los sentidos, participación ciudadana civil, cómo se da todo eso en el marco de un Estado, la participación juvenil en la escuela, por qué decimos que la escuela también crea ciudadanía, qué pasó con el video de Rita, ¿sí? Que aprovecho entre paréntesis, yo mandé varios links, ¿sí? Es decir, me dijeron, mire profe que este link está bloqueado, automáticamente mandé un link nuevo, ¿sí? Es decir que circuló este link nuevo y el video está visible porque lo metí en un drive y lo comprobé las veces que me dijeron por Sendra el link no funciona, comprobé y el link funciona, ¿sí? No el del blog, sino el nuevo. Así que si no les ha llegado el link nuevo, pidan a sus compañeros o compañeras o me mandan un mail a mi casilla y yo se los retransmito, ¿sí? Pero el link nuevo está sobre Rita. Entonces, también eso, ¿no? Para entender mejor de qué está hablando ese video, ¿sí? Cómo es que se está creando la ciudadanía. Y eso también lo vamos a debatir porque tuve opiniones diversas, que eso es lo que está bueno sobre lo que fue el resultado de ese video. Yo tengo una visión particular sobre el video y me gustó porque empezaron a llegar otras visiones totalmente distintas que bueno, las quiero charlar en vivo y en directo. Y continuando con lo que estaba diciendo, también lo de Rita lo vamos a poner en el contexto de la película Changeling. Se van a dar cuenta que la película es anterior a Rita, por ejemplo, o es anterior a muchas cosas de actualidad que yo les fui dando y van a decir, ¿qué quiere este loco? ¿Cómo la vamos a meter a Changeling con todo esto? Tiene una explicación. Y yo creo que cuando ve lo que voy a dar ahora lo van a entender muchísimo más. Acuérdense también que hablamos mucho de la equidad social, de los derechos igualitarios de las personas. Todos somos dignatarios de los derechos humanos, ¿sí? Todos somos dignatarios de los derechos humanos de forma igualitaria y no son irrenunciables. Es decir, que si a mí me juzgan por un derecho que yo desconozco, pero resulta que era un derecho humano, y yo firmé igual, a mí me está avalando un derecho internacional superior. Entonces esa firma no vale de nada, ¿sí? Porque a mí me avala un derecho humano superior, que yo desconocía, pero que no lo puedo renunciar. ¿Se entiende? Bueno, eso también va a estar en debate. ¿Por qué? Porque en esta película sobre todo se pone en discusión el tema de los derechos igualitarios, ¿sí? Y de una forma muy concisa, consistente. Y lo que vamos a tratar hoy es dentro de ese mundo que se va formando, ¿sí? Dentro de un estado que se va formando, por ejemplo el argentino, que es donde vamos a hacer hincapié nosotros, pero también mundial,
se está conformando un orden, ¿sí? Un orden estatal, un orden de ideas, un orden político que necesita ordenar, ¿sí? Orden que necesita ordenar a todo el resto en acuerdo con esa forma político-social, ¿sí? Que esos gobernantes a los que el pueblo les entrega el poder deciden que es la mejor manera. Ahora la pregunta que queda abierta es, ¿el pueblo les entrega el poder? Porque en realidad, si ustedes se ponen a pensar en la fundación de los estados nacionales, el gobierno de la oligarquía, ¿sí? 1880 a 1916, era, como dice la palabra, un gobierno de pocos, que se suponían los más dignos para ejercer el cargo de gobernantes. Ahí vienen los Roca, los Juárez Selman, ¿sí? Los Sarmiento, bueno, hay una serie de nombres que se creían acondicionados y grandes como para poder gobernar un estado, pero que en realidad concentraban el poder en pocas manos y que se la distribuían entre ellos. Ya hablaremos dentro de ese marco cómo funcionaba ese armado, esa red política que nosotros estamos relatando ahora, ¿no? Pero lo que quería hacer mención era que qué pasaba, ¿no? O sea, ¿se acuerdan que en la historia, ¿sí? La Argentina, Urquiza en adelante, con Rosas también, ¿no? Pero Urquiza básicamente porque empezamos a hablar de la organización del Estado Nacional, empieza a liberar las fronteras para que entren los inmigrantes. Entonces se preguntaban, bueno, ¿a qué van a venir los inmigrantes? Tenían que recibirlos con algo, ¿no? Con algún trabajo. Entonces la mayoría se iba a trabajar la tierra, ¿no? Argentina era un sistema agroexportador. Y empiezan a venir nuevas ideas. En un tiempo donde se empieza a notar, ¿sí? El anarquismo, el comunismo, el socialismo. ¿Sí? Entonces empieza esa vertiente que ingresa a la Argentina de Europa, ¿sí? Desde Europa, y empiezan a fundar nuevas ideas acá en este Estado Nacional que se está creando. Y que estos pocos que gobiernan entienden que en realidad no debería de ser así, porque se supone que un Estado Nacional, ¿sí? Con nuevas ideas no permite la homogeneidad de las otras ideas, que son las que esos pocos querían para este Estado, ¿no? En cuanto a lo nacional, la bandera, el himno, el trabajo, ¿sí? Hay que trabajar mucho por un salario más acorde a los empresarios, porque acá los capitales extranjeros empiezan a entrar. Yo les contaba el otro día una red crediticia que se va a dar sobre todo con Inglaterra, en donde los que iban a gestar las comisiones, los comisionistas, se quedaban con una parte de ese crédito que se le otorgaba a la Argentina. Entonces acá la plata llegaba en menor medida, y si el mercado oscilaba, entonces ya esa plata se devaluaba, y entre un poquito que se quedaba uno y un poquito que se quedaba el otro, cuando llegaba el momento de invertir, la inversión no alcanzaba de ese crédito para poder generar industria. Entonces esa plata se terminaba perdiendo, no servía ni siquiera para devolverla. ¿Se entiende? Bueno, entonces todo ese Estado que se está fundando también bajo esos parámetros que van a ser denunciados sobre todo por Sarmiento con esto del capitalismo responsable, ¿no? Empieza a tratar de generar un orden, ¿sí? En un contexto mundial que nos habla también de encierro, ¿sí? ¿Qué pasa con todas esas ideas que están ingresando y que no están acordes a los parámetros sociopolíticos que se pretendían en ese momento? ¿Qué pasa con esos derechos, ¿sí? Que se suponen igualitarios para todos, equitativamente hablando? Entonces acá yo tenía un cuadro, ¿sí? Desarrollado, mediante el cual vamos a hablar de las sociedades disciplinarias y de control. Disciplinarias y de control. Disciplinarias de lo que se supone un orden disciplinar, y de control de lo que se supone controlar a la sociedad bajo ese mando de orden, ¿no? Entonces ahí hablamos del comportamiento y la moralidad. ¿Qué es lo que se entiende por comportamiento? ¿Sí? ¿Cómo debe comportarse la sociedad para generar un Estado que crezca? ¿Y qué pasa con la moralidad?
cómo se supone que debe ser moralmente una persona para crecer dentro del marco de un Estado. Entonces, comportamiento para este Estado conservador, los estados de otros países también, que va de 1880 a 1916, el comportamiento tenía que ser un comportamiento mediante el cual, por ejemplo, no se representara una huelga que piense en contra de este Estado, ¿sí? Se tiene que comportar. Cualquier idea anarquista, por supuesto, estaba en los márgenes de lo que pensaba este Estado. Entonces, las represiones también se hacen mucho más militarmente fuertes. ¿Y qué supone la moralidad, no? A ver, moralidad de acuerdo a lo que veníamos trabajando con respecto a la situación de la mujer en el mundo. La moralidad, por ejemplo, para que una mujer sea moralmente considerada, tenía que hacer los quehaceres de su casa, ¿sí? Entonces ese Estado entendía que la moralidad de las personas pasaba por otro lado, que la moralidad era, te dignifica el trabajo, ¿sí? Te moraliza el trabajo. Moralmente bueno sos y trabajás mucho, ¿eh? Entonces, ese comportamiento y moralidad van encerrando dentro de un marco de orden, ¿sí? De una sociedad disciplinaria y de control a los individuos y las mujeres, ¿sí? O a los hombres y las mujeres que componen el Estado Nacional. Un Estado Nacional que se mira a futuro con la supremacía de los capitales extranjeros, ¿sí? Que es lo que yo contaba recién. Hacia los siglos XVIII y XIX, ¿sí? Estas sociedades se van volviendo cada vez más fuertes dentro del globo. Principios del siglo XX también. Entonces, hablar de estos estados nacionales implica también hablar de normas de control, ¿sí? Y normas de disciplina. Cuando decimos normas de, el Estado Nacional en su potestad podía crear, por ejemplo, cárceles, podía crear, por ejemplo, manicomios y podía crear escuelas que, si ustedes se ponen a pensar en la estructura de las escuelas, sobre todo que existen en la actualidad, las del Estado, ¿sí? que son tan buenas porque uno dignifica lógicamente la educación pública y gratuita, pero si se ponen a analizar la estructura arquitectónica, que nada tiene que ver con lo que yo dije recién, eran escuelas preparadas por la estructura vieja, antigua, eran escuelas preparadas para controlar, porque desde arriba, ¿sí? Desde arriba, desde los balcones de la escuela hacia el patio de recreo, todos podían mirar lo que pasaba. Entonces busquen las estructuras si quieren, quizás si yo encuentro alguna foto se las voy a dejar. En la estructura era una sociedad de control, era una forma de control, ¿sí? De controlar qué pasaba, por ejemplo, en la escuela. Entonces hablamos de distintos contextos de encierro, porque también estaban las escuelas pupilos. ¿Qué pasa con las escuelas, con las situaciones de encierro, ¿no? Podía ser el manicomio, por ejemplo. Podía ser la cárcel, un contexto de encierro. Ahí iban a parar, si bien los presos por cometer algún ilícito, también iban a parar los que pensaban distintos. Era una manera de controlar esas ideas que venían desde Europa a plantearle a los argentinos y argentinas que tenían que pensar de otra manera. Que digno no era eso de trabajar y trabajar y trabajar, que digno era lo otro, que les pagaran un salario justo, que les redujeran las horas de trabajo. Entonces se empieza a racionalizar esta sociedad de encierro y de control. Y en esos siglos en particular va a haber un enfrentamiento, ¿sí? Entre lo que es lo que se supone disciplinar y lo que se supone que es la justicia, ¿no? Entonces hay un choque ahí muy importante entre este Estado, dentro de este Estado. Los manicomios, ¿sí? Aquel que pensaba distinto, bueno, este está loco, métanlo adentro. Si ya vieron Changeling o van a ver Changeling, tengan presente esto que estoy diciendo como sociedad disciplinaria y de control, porque ahí se ve más consistente lo que yo estoy tratando de fundamentarlo. Que le pasa al personaje de Angelina Jolie. Aclaro, esto es un hecho real, lo que van a ver ahí es un hecho real. Cómo funcionaba la policía, y no de acá, sino de otro lado, pero sí, bastante parecido. Así que bueno, entre esos siglos, ¿sí? Nosotros estamos hablando de la relación entre tiempo, orden, espacio
y disciplina. ¿Sí? Es una relación directa, tiempo, orden, espacio, disciplina. Son cuestiones que se tratan de organizar desde arriba hacia abajo, es decir, desde el Estado hacia abajo. Y ahí puedo volver a hacer consideración de lo que decía Marx. El Estado es generador de desigualdad. Tema para el debate lo que dice Marx también, porque hoy se supone en la actualidad un Estado más participativo, también para charlarlo en el intercambio. Es cierto que para que un Estado participativo genere mayor igualdad, tiene que pasar un buen tiempo prudencial, ¿no? Se me está extendiendo mucho el tiempo. Entonces hablamos de esa relación, de estos 4 parámetros que yo dije recién, como espacios de encierro, ¿sí? Espacios de encierro, una supuesta norma, una supuesta normalización del sujeto, ¿sí? O de la sujeta, ¿sí? Como dicen ahora, ¿no? El sujeto entendido en el globo, ¿no? De lo que en este tiempo en particular se entendía. Me gusta hacer hincapié en esto porque uno teoriza desde también las escrituras de esos tiempos. Entonces por eso hablamos de sujeto, en los derechos humanos el hombre. Les conté la historia esta de que la mujer de la Revolución Francesa, cuando dijo no, para que acá no es los derechos del hombre, es los derechos del hombre, y la mujer la colgaron, ¿sí? Lo vamos a analizar eso porque me quedó ahí en el tintero dando vueltas cuando se los dije y nunca les mandé el texto que realmente merece un análisis. Y ahí tenemos que hablar de la construcción del poder entendido, ¿sí? Desde, como decía antes, el Estado. La construcción del poder dentro de lo que es la cuestión de dominación por estas sociedades de control, sociedades disciplinarias y de control, la dominación de el ciudadano y la ciudadana, ¿sí? Entonces ahí hablamos de esto de la participación ciudadana, cómo debe ser y cómo el Estado la garantiza, ¿sí? Entonces, en un mundo, ¿sí? Para que vayamos cerrando conceptos, en un mundo que se está armando en cuanto a estados nacionales, 1880-1916, en donde el mundo se supone más global, en donde los capitales empiezan a presionar para ingresar a los distintos países porque si no, no tienen negocios para hacer, en donde se empieza a fundamentar el poder, entendido desde un grupo oligárquico con pocas manos concentrando poder. Hablar de capitalismo, ¿sí?, es sumamente necesario, porque evidentemente habían algunos intereses, ¿sí?, que se relacionaban con este mundo en particular y que tienen noción en cuanto a la organización del trabajo, ¿sí? Entonces por eso el video inicial de Chaplin, por eso la película Changeling, para que entiendan esto de sociedad disciplinaria y de control y todos los conceptos que venimos repasando que se engloban muy bien ahí. Otra película que les podría recomendar sobre algo parecido, que también está muy buena, es La Isla Siniestra con Leonardo DiCaprio, es muy buena, y Mark Ruffalo, lo conocerán como Hulk en los Avengers. Es muy buena esa película, habla también de un tema parecido pero desde otro lugar, desde el lado de los manicomios, y también es muy buena, pero para que contextualicen las cosas que sucedían, ¿no? Y ¿quién consideraba ahí? Es decir, si no aparecía un alma salvadora, ¿qué pasaba? ¿Se entiende? Bueno, en un mundo donde el capitalismo ya se está instalando y muy fuerte, ¿sí? Y está buscando, como quien dice la cosa, va buscando distintos lugares para insertarse, y de distintas maneras, ¿no? Las formas disciplinarias y de control, esto es para la carpeta, ¿sí?, el cuadro y lo que les voy a dictar. Las formas disciplinarias y de control que datan de los siglos XVIII y XIX promovieron la construcción de un ciudadano moralmente educado como trabajador dentro de un sistema de control que generaba un supuesto bienestar. Las viejas sociedades de soberanía manejaban máquinas simples, palancas, poleas, relojes, pero las sociedades disciplinarias recientes se equiparaban con máquinas energéticas, con el peligro pasivo con el peligro pasivo y el peligro activo del salvataje. Las sociedades de control operan sobre máquinas de tercer tipo, máquinas informáticas y ordenadores cuyo peligro pasivo es el ruido.
y el activo, la piratería o la introducción de virus. Es una evolución tecnológica, pero más profundamente aún, una mutación del capitalismo. Quiere decir que por más que uno esté en el encierro, ¿sí?, trabajando desde su casa en un contexto actual, fíjense, esta frase la vengo dando hace 2 años, por más que uno esté encerrado actualmente trabajando desde casa, no deja de pertenecer a un mundo social. A mí esto me gusta igual, ¿sí? No deja de pertenecer a un mundo social, pero hay gente que por ahí trabaja en una oficina que no le gusta su trabajo de oficina, pero que igual tiene que pasar en su casa 8 horas trabajando frente a una computadora, porque el mundo globalizado exige que haya un mecanismo que no se pueda parar, un engranaje que no se pueda parar. ¿Se entiende? Sea un banco, sea una oficina, sea lo que fuere, hay que continuar. Pregunta abierta: ¿es un contexto de encierro? Dice, cambiamos las máquinas de industria por las tecnológicas, los ordenadores, las computadoras, ¿sí? Bueno, y para cerrar, ya no molesto más, nos estaríamos viendo el jueves en vivo, les dejo esta frase que tenía por acá. Las inversiones productivas de las multinacionales estadounidenses incidieron en las tramas sociales e institucionales de los países receptores. La inversión directa aportó las empresas de consultoría y asesoramiento, las escuelas empresariales, las agencias de inversión, los auditores, las reglas jurídicas y las instituciones que enmarcarían el funcionamiento de un capitalismo cada vez más global. Es decir, que la capacitación que se va a dar en el buen sentido de la palabra para las grandes empresas que se fueron creando sobre todo en los años 90 es una capacitación pensada y organizada para el funcionamiento de un capitalismo que nunca fue argentino, sino que nosotros siempre dependimos de los capitales de afuera. ¿Se entiende? Entonces, para capacitar a gente que va a trabajar con ese tipo de sistema capital, había que capacitarlos de acuerdo a lo que la globalización exigía en ese momento. En 1990, con el menemismo, que eso ya lo veremos más adelante, las escuelas estaban orientadas a un mercado de consumo. Entonces, la educación de ese momento se orientaba más que nada a todo lo que tenía que ver con actividades empresariales. Muchas gracias, nos vemos el jueves. Esperemos que salga bien, no tengo parámetros, pero lo vamos a estar viendo ese día. Un abrazo muy grande para todos y todas. Saludos.